Hola, mi nombre es Oscar Poa Ramírez y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, en la carrera de Ingeniería en Automatización del grupo ITA 71. Este video forma parte de la asignatura de la instrumentación virtual, impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Actualmente curso el séptimo cuatrimestre. En este proyecto presentaré un instrumento virtual desarrollado en LabVIEW. Este proyecto consiste en el desarrollo de un instrumento virtual que permite establecer una temperatura consigna o deseada y controlar un calefactor que ajustará la temperatura medida de acuerdo con los parámetros establecidos en la consigna. El sistema cuenta con una interfaz gráfica que permite la interacción del usuario a través de botones para el paro, reposo o activación del sistema, controles numéricos y gráficos de las temperaturas. Además, almacena los datos en un archivo o registro para su análisis. This project consists of the development of a virtual instrument that allows to establish a set point or desired temperature and control a heater that will adjust the measured temperature according to the parameters established in the set point. This system has a graphical interface that allows user interaction through buttons for stopping, resting, or activating the system, numerical controls, and temperature graphs. In addition, it stores the graph in the log file for analysis. Ahora, mediante la lista proporcionada, mostraremos las partes que conforman el instrumento virtual. Primero, tenemos un botón de activo reposo configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón. Podemos ver, aquí tenemos el botón de activo reposo y su acción mecánica es cambiar cuando se suelte. Ahora, tenemos un botón de puesto fuera del manual configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a su posición por defecto. Su acción mecánica es soltarlo cuando se suelte. Entonces aquí vemos que si lo soltamos, cambia. Ahora, un control de ingreso del valor deseado de la temperatura consigna o la temperatura deseada con estilo apuntador de desplazamiento vertical y con escala de 0 a 100 grados con una división de 10 grados cada una. La etiqueta de unidades está activa, así como su indicador digital con una resolución mínima de 0.5. Tenemos un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Un control para guardar o ignorar el almacenamiento de los datos configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de ignorar. Vamos a ver, va a cambiar cuando se suelte el botón de guardar datos. Tenemos también eh, uno o más controles para la selección de los puertos de comunicación serie. En este caso tenemos uno para seleccionar el puerto de comunicación. Por otro lado, tenemos también un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual, configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o por la combinación de las teclas Control F1, pero cuando se presione el botón o por las teclas de F1, Control F1. Tenemos ahora un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical, vamos a ver, y en el eje horizontal tenemos que son 100 puntos. Además de que las herramientas de acercamiento y desplazamiento están activas y con los gráficos de los trazos sobrepuestos para el valor medido de la temperatura controlada, la deseada, la ambiente, el valor más bajo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada y el valor más alto para para las últimas 10 muestras de la temperatura controlada. Además de que están todas en grados centígrados. El número 9 nos dice que un indicador de temperatura controlada, una variable medida de estilo termómetro. Como podemos ver, aquí está, con una escala de 0 a 100 grados y una división de 10 grados, además de que su etiqueta de unidades e indicador digital están activos y tiene una resolución de 0.1 grados, lo que indicaría que solamente es un número después del punto decimal. Ahora, tenemos también un indicador de la temperatura ambiente en estilo termómetro, pero con una escala de 0 a 50 grados centígrados y una división de 5. Etiqueta de unidades activa, además de indicador digital también activo, y
con una resolución también de 0,1 grados centígrados. Podemos ver, aquí está. Tenemos ahora un indicador de la actividad del calefactor en estilo LED y además de, como podemos ver, todos los controles e indicadores tienen rótulo y escala. Podemos ver aquí, tiene su rótulo, también tiene su rótulo, también la gráfica tiene su rótulo, los valores tienen su rótulo, rótulos, como podemos ver, tienen su rótulo, su escala y también los indicadores. El siguiente punto es que el icono está editado. Podemos ver el icono del el BI está editado y si presionamos las teclas de control I, podemos ver que también está documentado. Siguiente es que los controles e indicadores del panel frontal tienen su descripción en la ayuda y muestran un tip en el panel. Si apretamos aquí, podemos ver que tienen su descripción y su ayuda, su descripción y su ayuda, o apretando control H para poderlas ver. Podemos ver que tienen su descripción, su tip también, eh, todos los elementos. Ahora, eh, no es necesario utilizar las barras de desplazamiento en la ventana para observar todos los controles de los indicadores, ya que la resolución actual es de 1366 por 768 píxeles, como podemos ver aquí, por lo cual no es necesario mover las barras de desplazamiento para ver eh, algún icono o algún elemento o control. Ahora inspeccionaremos el código del instrumento virtual. En el código principal existe al menos una máquina de estados. Para el caso de mi programa utilicé tres estados diferentes, siendo el activo, el paro y el reposo, siendo el reposo el modo default cuando se ejecuta. Eh, Cuenta con al menos una subrutina. En mi caso, creé una subrutina para el funcionamiento del calefactor y una para la creación del archivo de texto. Sin olvidar también que estamos utilizando un sub-BI para la generación de los valores de la temperatura controlada. Como podemos ver, no hay elementos que dificulten ver eh, el flujo de los datos y además de que contenemos etiquetas y comentarios que describen los segmentos del código. Eh, por otro lado, sabemos que las rutinas no necesitan desplazarse para poder verse completamente en la resolución que estamos utilizando actualmente, tanto para los sub-BIs como para el BI principal. Ahora ejecutaremos el standalone de nuestro BI. Como podemos ver, al abrir el instrumento virtual autoejecutable se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en la posición de reposo. El instrumento corre pero no realiza ninguna acción y los gráficos no muestran ningún cambio en sus valores. Colocaremos un valor de 29 aquí, en la temperatura deseada. Sin embargo, para poder después colocar el botón de activo en reposo en la posición de activo. Sin embargo, recordemos que si la temperatura ambiente es menor a cero, el control de esta temperatura deseada también será cero. Ahora colocaremos tres valores arbitrarios
en el control de la temperatura deseada de la consigna. Recordemos que la temperatura deseada tiene que ser mayor a la temperatura ambiente, por lo que un valor menor a la temperatura deseada hace que el valor se acomode automáticamente al valor que tenemos en la temperatura ambiente. Como podemos ver, al colocar tres valores diferentes, vemos en la gráfica cómo se va actualizando de manera de cinta y cómo lo va haciendo, cómo va colocando los diferentes valores. Ahora colocaré en el control de la temperatura deseada un valor menor al de la temperatura ambiente. El control se ajustará automáticamente y se pondrá en el valor de la temperatura ambiente, siempre que el valor de la temperatura deseada sea menor al de la temperatura ambiente. En este caso, colocaremos aquí 15 y regresa al valor de la temperatura ambiente. Ahora, eh, ingresaremos en el control de la temperatura deseada un número mayor a 100, en este caso 123, y lo que hará es que el control se pone al límite superior del intervalo de control, que en este caso será 100. Vamos a ver. Ahora, pulsaremos el botón de puesto fuera del manual del calefactor. Para visualizar esto, bajaré la temperatura ambiente para poder apretar y que se vea el cambio en el control manual. Podemos ver, al apretarlo, se enciende el calefactor y mientras yo mantenga pulsado el botón principal del ratón, el calefactor estará prendido hasta que yo lo suelte. Listo. Ahora, pulsaremos el botón de guardar o ignorar el almacenamiento de datos, no sin antes crear un archivo de datos en los cuales podremos visualizar nosotros la información. Empezamos a guardar los datos. Ahora, cambiaremos el botón de activo o reposo a la posición de reposo. Lo que hará es que se suspende lo que es la acción, se apaga el calefactor y el instrumento virtual sigue corriendo, pero en estado de reposo sin ejecutar ninguna acción. Ahora abriremos el archivo de texto que nosotros creamos para visualizar la información de lo que viene siendo las temperaturas. Como podemos ver, el archivo muestra los datos de la prueba en una tabla con columnas separadas por los encabezados de fecha, hora, valor deseado, el valor medido y el estado del calefactor. Ahora volvemos a repetir la prueba, cambiaremos el botón de activo a reposo y ejecutaremos ahora el guardado de los datos, activaremos el calefactor y colocaremos el paro. Al hacerlo, salen las alarmas indicándonos que se ha activado el paro y se detiene la ejecución del programa. Ahora se mostrará el método de desarrollo de software utilizado para la creación del programa. Aquí escribí el escenario utilizado para hacer la creación del programa, así como también ingresé los elementos que se necesitan para la funcionalidad del programa. Después tenemos la tabla de variables, en la cual se encuentran las variables utilizadas dentro de mi programa, como el botón de reposo, el botón de control de fuera de manal del calefactor, el LED del estado del calefactor, el control del estado del calefactor, el selector de temperatura deseada, guardar o ignorar los datos, el paro, los indicadores, así como los gráficos, los valores mínimos y los archivos. Tabla de variables, empezaremos con la creación del algoritmo, siendo que las variables iniciales son que el botón de manual estará en fuera, el botón de activo estará en reposo y el botón de guardar datos estará en ignorar. Después se evaluará si el botón de paro está activo. Si lo está, dará fin al programa. Al no estarlo, entonces el botón de reposo quedará ciclado y estando en un estado de reposo donde corre pero no realiza ninguna acción. Si el botón cambia, entonces el botón de activo o reposo cambiará a su modo de estado activo. Aquí se leerán las temperaturas y se compararán las temperaturas deseada con la ambiente. Si la temperatura deseada es menor a la temperatura ambiente, la temperatura deseada tomará el mismo valor que la temperatura ambiente. En caso de no serlo, entonces ahora se evaluará
que la temperatura controlada esté en los rangos aceptables de la temperatura deseada -5 grados y la temperatura deseada más 0,5 grados, en ambos lados de 0,5. En este caso, si la temperatura no está en este rango, entonces se evaluará si la temperatura controlada es menor a la temperatura deseada -0,5. En caso de serlo, se activará el calefactor y su indicador. En caso de no serlo, entonces se evaluará si la temperatura deseada es mayor a la temperatura, perdón, si la temperatura controlada es mayor a la temperatura deseada más 0,5, entonces si es positivo, entonces el calefactor se apagará. De esta manera se volverá a evaluar para poder estar manteniendo un set point. De igual manera, se evalúa que el paro no esté encendido y que el botón de activo o reposo siga en activo. Si el paro está encendido, se detiene el programa, así como también si el reposo está activo, se va a finalizar el programa. Si no, seguirá con el corrimiento de las muestras realizando esta ejecución. También al mismo tiempo se está evaluando si el botón de guardar o ignorar está en verdadero. Si no, seguirá igual de la misma manera realizando las muestras y si lo está, guardará los datos de las muestras mientras que el botón siga activo. Si no sigue activo, igualmente que en las de acá, se evaluará que el paro o el botón de activo reposo sigan en la posición para seguir realizando el corrimiento de las muestras. De otra manera, el programa llegaría a su fin.